Buenas noches, doctor José. Le damos inicio a la quinta sesión, programa de hoy. Le doy el pase, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Otra vez, continuando con con las presentaciones del diplomado sobre conflictos sociales. Permítame un minutito, voy a disminuir el volumen de este celular porque si no, no se puede trabajar y voy a hacer la presentación con un tema hoy día que tiene que ver con el diálogo, el consenso. Bueno, acá está y acá está la presentación. Me confirma si puede ver la presentación, si se puede ver. Creo que sí. Sí se puede ver. Sí, profesor, sí se ve. Ya, genial. Entonces, un minutito, vamos a reducir esto. Desaparecer. O así creo que es. Ya. Buenas noches con todos. El día jueves 29 del día del mes de enero, del 2026. ¿Cómo pasan los años? El tema en esta estructura del diplomado sobre la promoción del diálogo y la construcción de consensos tiene como título esta presentación, en la cual yo he puesto en dos partes, uno en que consiste el diálogo, el otro es la construcción de consensos. Entonces tenemos dos partes. Sí, se citaré algunos pensadores, filósofos europeos y latinoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Sobre el diálogo. Hablaré por ahí un poquito de Habermas, de Freire, ¿no? Les recomiendo que lean un libro de Habermas sobre la acción comunicativa, que es importante. Es interesante. La promoción del diálogo, fundamentos teóricos y estrategias conceptuales. Esta primera parte voy a tratar. El diálogo es muy importante. El diálogo constituye un, un pilar central, ¿no? En la interacción de los humanos, solamente la especie humana. Eh, se, Se transmiten expresiones, palabras, ¿no? Gestos, y ahí hay una serie de situaciones, deseos, pasiones, entre otros. Entonces, el diálogo constituye un pilar central en la interacción humana y en la construcción del conocimiento que es colectivo. No hay conocimiento de sujetos, de individuos. ¿No? El conocimiento va a estar siempre en la colectividad porque hay que transmitir a X lo que estoy aprendiendo, lo que estoy conociendo, lo que deseo que se reconozca, ¿m? Y tendrá vigencia ese conocimiento, tendrá una temporalidad, conforme vamos avanzando como especie humana en el tiempo, vamos encontrando, proponiendo nuevos conocimientos. Entonces me voy a remitir acá desde la filosofía clásica. Imagínense, acuérdense de los presocráticos, la construcción del conocimiento, del apeiron, ¿no? Del arché, el origen. Entonces, de hablar pues de Anaxímenes, ¿no? De Anaximandro, Parménides, Parménides, de Heráclito, ¿no? De Heráclito, el oscuro, de Diógenes, de Pitágoras, entre otros. Pues esta filosofía, después vamos a la eh, latina, también vamos a la medieval, a la patrística, ¿no? De la escolástica, de ahí pues el renacentismo, ahí, hasta llegar al tema de Comte, de las ciencias sociales. De estas ciencias sociales adelante, las ciencias contemporáneas. Como disciplina, la ciencia social es muy interesante porque se encarga de la interacción humana, ¿no? Entonces se reconoce que la capacidad de entablar un diálogo genuino, de entablar un diálogo genuino, este diálogo genuino que influye decisivamente en la cohesión social. El diálogo
influye en estas, en la decisión de los grupos, de los sujetos, ¿no? Hay cohesión social. En qué más influye? En la resolución de conflictos, ¿m? De dos sujetos, además. El diálogo, pero siempre y cuando sea genuino. Porque también el diálogo genuino influye en qué? En la toma de decisiones. El diálogo influye genuinamente en en la consolidación de las sociedades democráticas. Porque ahí las mayorías deciden, se entienden, en función a su escenario regional, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Las sociedades, nuestra sociedad peruana, vamos a hablar como es como una situación democrática, entre comillas, tiene su particularidad, ¿no? Lo mismo la Argentina tiene su particularidad, la chilena, la venezolana, la cubana, la norteamericana, entre X. Entonces, el diálogo genuino influye en la consolidación de las sociedades democráticas. Ahí tenemos a Bonn, a Isaac y Habermas, ¿no? Este alemán Habermas es bastante interesante. La relevancia del diálogo no se limita a la esfera interpersonal. Manan Cancho, never. El diálogo no se limita a la esfera, sino que se extiende a contextos políticos. El diálogo se extiende a contextos de organizaciones públicas, privadas, ¿m? Organizaciones de intereses. También vemos allí al tema educativo, y ahí viene el tema de ley 2, ¿no? Donde el intercambio de nuestras ideas, de nuestras perspectivas, se fluye, ¿no? Imagínense en el salón de clase, es un asunto educativo en una universidad. Intervienen una serie de personas, cada uno da su perspectiva, su aporte, y de allí, de ese quedamos en el salón aporte o X espacio, decimos no me parece, esta premisa no tiene lógica, no me parece esta premisa o esta sí, hay intercambio de ideas, a veces el intercambio de ideas gana, no gana, sino que está el asunto ideológico a veces, el asunto religioso, y ahí viene hay que dejar de lado el sesgo, ¿no? El sesgo. Este también diálogo se extiende a las perspectivas, ¿no? Y esto se va convirtiendo en un mecanismo imprescindible. ¿Para qué? Para la coordinación, la cooperación y la construcción de consensos. Esa construcción de consensos tienen que ser duraderos, duraderos. Si no, vamos a mantenernos en una situación de desorden, de caos, ¿no? De ingobernabilidad, falta de administración, entre otros, entre otros. Entonces, la construcción de consensos tienen que ser duraderos. Les pongo un tema que voy a irme al escenario político. Al parecer no existe un consenso en la administración del Ejecutivo, ¿no? No hay un diálogo allí. Eso nos mantiene en la incertidumbre, porque como país estamos en una situación bastante problemática. Ya tenemos como 8 presidentes desde el 2017 y eso es peligroso. Entonces ahí no hay una duración al momento de elegir un presidente o un mandatario. Ahí estamos fallando como sociedad peruana. Cada uno tiene una perspectiva en función a intereses que son individuales, ¿m? Pero para los consensos tienen que ser intereses colectivos, como mencioné en la primera presentación. Si queremos mantenernos como Estado peruano, como Estado, como Perú, si no va a generarse otros cambios geopolíticos que puede ser peligroso. Uy, ¿qué pasó? Acá, la ausencia del diálogo, la ausencia de un diálogo efectivo,
genera consecuencias negativas y que van más allá de los conflictos inmediatos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Existe polarización de opiniones, ¿no? Eso también, mi opinión es mi opinión, decimos, ¿no? Pero esas opiniones son incoherentes. No porque uno habla en expresiones racistas podemos aceptar, no, o peyorativas tampoco, pero hay personas que dicen, no es mi opinión, ¿no? Pero ahí, la polarización, todas las opiniones no deben ser aceptadas. Si son discriminatorias, peyorativas, racistas, autoritarias, no, pues no. Lo que sí debe ser comprendida es la razón, el argumento cuando sea racionalmente. La polarización de las opiniones, la incomprensión de perspectivas divergentes, la toma de decisiones poco exclusivas y la erosión de confianza social son un fenómeno recurrente en el contexto donde no se promueve el diálogo genuino. Entonces, Habermas, citando a Habermas, dice, debe existir se debe promover un diálogo genuino, ¿no? Un diálogo genuino. ¿Por qué ahora que va a haber una polarización de opiniones sin razón, sin utilizar la razón, va a generar conflictos, ¿no? Va a generar conflictos? ¿A qué me refiero ahora que nos encontramos en un asunto político? Entonces, la incomprensión de perspectivas divergentes, la toma de decisiones exclusivas y la erosión de confianza social son fenómenos recurrentes en contextos donde no se promueve el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que se debe proponer en una sociedad, en un grupo, en un contexto, ¿no? En un espacio, en una situación de conflictos? Es el diálogo genuino. Situación de conflictos sociales, el diálogo genuino. Citando a Habermas. La comunicación superficial, tenemos por otro lado, o la comunicación unidireccional pueden perpetuar desigualdades, ¿no? La comunicación superficial puede perpetuar desigualdades. Marginar voces minoritarias y debilitar la legitimidad de las decisiones colectivas, ¿no? Citando a Freire, a Fish y a Python. En ese sentido, eh, promover el diálogo implica, perdón, creo que tengo que poner acá. Ok. Promover el diálogo implica que implica más que fomentar la conversación, el parloteo, el diálogo, promover el diálogo implica más que fomentar la conversación, requiere comprender su naturaleza, el de por qué estamos dialogando, cuál es el objetivo del diálogo o por qué la cita al diálogo. Y allí menciona en esta presentación, hay que identificar sus principios fundamentales y ahí hay que desarrollar estrategias, ¿m? Estrategias conceptuales que permitan su implementación efectiva en distintos ámbitos, ya acuérdense, religiosos, festivos, ¿no? Parlamentarios, concejales, mm, en protestas, ya, en distintos ámbitos de nuestro contexto, ¿no? Laborales, sindicato, ¿no? Sindicato con el empleador, entre otros, distintos, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces, se centra en el análisis teórico del diálogo, explorando qué las definiciones, principios, beneficios, estrategias conceptuales para su promoción. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es ofrecer un marco integral de la comprensión, ¿no? De la comprensión. En lo que nos encontramos nosotros en una práctica social que es compleja, pero que promover un diálogo genuino en nuestra sociedad es esencial.
¿Por qué? La semana pasada, la sesión mencionaba sobre la sostenibilidad, ¿no? Mencionó, hay diálogo, no va a haber sostenibilidad, porque ingresamos a una situación de conflictos, ¿m? De conflictos. ¿Hay fundamentos teóricos? Sí, fundamentos teóricos. Citando acá a estos dos autores, el diálogo puede definirse como un proceso, ¿no?, de comunicación en que A, B y C buscan comprender, ¿no? A y B, C, X buscan comprender. No te lo buscan comprender, sino buscan explorar conjuntamente cuál es tu perspectiva, cuáles son las perspectivas, cuál es mi perspectiva también. Además, el significado de cada uno, ¿no? De la perspectiva. Eh, y allí ir construyendo conocimiento compartido, y las decisiones que se tomen tienen que ser fundamentadas. Por esto, por A, por B, por C, se tomó esta decisión. Por X, se tomó esta decisión. En la comprensión mutua. A y B y C entiendan que por qué se tomó esa decisión, ¿no? Entonces, es un fundamento teórico en el diálogo. ¿Por qué se toma esa decisión? Pero obviamente tiene que ser fundamentada, porque si no, tu actuación es arbitraria. La actuación es arbitraria y autoritaria, ¿no? Y fascista. A diferencia de la mera comunicación, que puede ser unidireccional, o del debate, que suelen centrarse en la confrontación de ideas, que es necesario, en la persecución del otro, ¿no? Acá el diálogo es constructivo y este se va a caracterizar ¿por qué? Por la co-construcción. ¿M? Por la construcción del conocimiento, y además una apertura a la transformación de nuestras propias ideas. Nuestras ideas se van a ir transformando, el conocimiento se va a ir transformando. En la historia, ¿no? El conocimiento se ha ido transformando en función a nuestros intereses como sociedades. Lea un librito de Thomas Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas, para que como nuestras ideas en la ciencia se han ido transformando, ¿no? Transformando y aportando además. Desde la perspectiva filosófica, regresando a esa filosofía clásica y en el tiempo también como han ido evolucionando, el diálogo ha sido estudiado como un instrumento que va descubriendo la verdad. Entonces acuérdense de Sócrates, ¿no? Descubriendo la verdad. Y generación de entendimiento. ¿M? Acuérdense de Sócrates, acá, a través de la mayéutica, ¿m? Hay que enseñar a parir al ser, enseñar a que para conocimientos. Entonces Sócrates, mediante la mayéutica, demostró que el diálogo es un medio para revelar nuestra ignorancia. Todos somos ignorantes en muchas cosas. En muchísimas cosas somos ignorantes. Puedo conocer de todo el conocimiento terrenal, eh, será mínimo, ¿no? Hay mucha información que no conocemos. Pero Sócrates dice, por medio del diálogo, o el diálogo es un medio para revelar la ignorancia y conducir el conocimiento racional ¿a qué? A través de la interrogación, ¿no? A través de la interrogación. ¿A través de qué? De la reflexión en conjunta. ¿M? En la filosofía contemporánea se conceptualiza el diálogo como un intercambio donde el sentido de las palabras se construye en la interacción, se va subrayando la importancia de la heterogeneidad de voces. Heterogeneidad de voces, ¿qué más? La interacción ética entre los interlocutores.
¿no? Esa ética práctica que mencionaba también en algunas situaciones, ¿no? E intercambio donde el sentido de palabras se construye en la interacción. Vamos a ver su importancia, la heterogeneidad de las voces, de quienes interactúan, ¿no? Pero acá de manera ética, estos interlocutores. Pero también hay que conocer la importancia. Ujú. Hay términos como comunicación, hay otro término como el debate y el diálogo. Eh, Estos términos se suelen emplear o se emplean a veces de manera intercambiables, ¿no? Se piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Poseen características fundamentales. Y vamos a ver en qué se diferencia. Vamos a ver en qué se diferencia. Estas tres, comunicación, el debate y el diálogo. Entonces acá, en la comunicación, se refiere al acto de transmitir información, de transmitir emociones de un emisor a un receptor. En la comunicación, entonces se refiere al acto de transferir información a X, ¿no? Emociones. Puede ser unidireccional o bidireccional, pero no necesariamente busca la comprensión mutua. Yo estoy transmitiendo información, estoy transmitiendo emociones. Las emociones son personalísimas, ujú, son colectivas. En el tema del debate, ahí ella busca la persuasión, ¿no? Lo que hacían los sofistas, ¿no? En la griega clásica, lo que hacía Protágoras, ¿no? Entre otros. Es lo que hacen ahora los abogados cuando están en audiencias, ¿no? En la retórica. Busca la persuasión del otro mediante argumentos, ¿no? No, normalmente siguiendo que un esquema competitivo. Pero acá, vamos a algo. La prioridad es ganar o convencer más que comprender. Este debate que vamos a ver ahora que se acerca, cito mucho las elecciones porque estamos pronto y se presta para esta sesión del día de hoy. La prioridad de los no sé cuántos candidatos hay, la prioridad es ganar o convencer, más que comprender. Hoy día me he quedado sorprendido. Miren cómo quiere convencer a una persona, ayer también, sorprendido de esta persona, que menciona que va a otorgar DNI, ¿no? A los que están todavía en el vientre de la madre. No han todavía nacido, pero ella les va a otorgar DNI. Y si este concebido, ¿no? Este, se le otorga un DNI X y al final sale el DNI Y, no, se sale como persona Y, bueno, ahí. Pero entonces, y eso lo vamos a ver en el debate también para la selección. Es ganar o convencer más que comprender. Y cambio el diálogo tiene como finalidad algo esencial, fundamental, que los humanos comprendan. Entonces, la comprensión entre dos agentes o más agentes y la construcción de un diálogo colectivo. Y viene algo interesante que lo estamos perdiendo como sociedades o se pierden, o lo estamos dejando, o lo sabemos, que son con tiene que ver con la sociología, los valores, ¿no? Pero ¿qué se requiere acá? El respeto, ¿no? Se requiere el respeto. También se requiere la apertura, escucha activa y disposición al cambio de perspectiva. Entonces se requiere respeto, apertura, escucha activa, disposición al cambio, ¿no? De la perspectiva. Principios, vamos a ver otros principios. El diálogo se sustenta en varios principios éticos y comunicativos. Ya mencionamos el respeto mutuo, la escucha activa,
En el respeto mutuo es reconocer la dignidad de los interlocutores. Nuestras normas nacionales, ¿no? Y nuestros acuerdos, los acuerdos internacionales, convenios, ¿no? Reconocen la dignidad del interlocutor, o sea, la persona. O sea, reconoce la dignidad de X en las formas o en las condiciones en las que se desarrolle como sujeto, como humano, ¿no? O también separó mujer, ¿no? X, ¿no? O sea, reconocer la dignidad de los instructores, evitando que las descalificaciones o ataques personales, el insulto, ¿no? Se utiliza temas peyorativos en función a la región donde se encuentra, a los estudios realizados, ¿no? La forma de expresarse, la forma de vestirse. Eso no es un respeto mutuo, esos son asuntos que atacas al sujeto. Entonces hay que reconocer la dignidad del interlocutor, evitar las descalificaciones y ataques personales. Este principio eh, asegura un espacio seguro para la expresión de diversas, de ideas diversas, ¿no? Por otro lado, la escucha activa implica no solo oír las palabras del otro, sino que también comprender su significativo, formulando preguntas aclaratorias y mostrando interés genuino. Y la escucha activa fortalece la confianza y la disposición al intercambio, ¿no? Al intercambio. Escucha activa, fortalece la confianza y la disposición. Entonces, la escucha activa implica no solo palabras del otro, sino también comprender su significativo. Ujú. Formulando, ¿por qué dices eso? ¿Por qué tienes por qué realizas esos comentarios? Puedes aclararlo. Entonces ahí vas mostrando interés. Ujú. Vas mostrando interés genuino. Otro principio es la empatía y comprensión de perspectivas divergentes. Entonces, acá nos permite valorar las experiencias, nos permite valorar eh, las opiniones distintas, nos permite también facilitar la construcción de un entendimiento compartido y la integración de múltiples puntos de vista, la empatía, ¿no? Esto, valorar la experiencia, ¿m? Valorar las opiniones de las diferentes formas, facilita la construcción para un entendimiento. Hay que valorar, a veces no se valora la experiencia, ¿no? Ujú. Obtenida. En la transparencia y la confianza, la apertura y la honestidad en la comunicación son esenciales para que los interlocutores confíen en la interacción y veracidad de los demás. ¿Mm? La apertura acá, la honestidad como valor, acá en la comunicación es esencial para que los A, B, C y D interlocutores confíen en la intención y la veracidad de los demás. Lo que ello va a generar una potencia en la cooperación y en la comprensión de los acuerdos. Entonces, estos principios no solo fortalecen el diálogo, ¿no? Fortalecen la dinámica, esa interacción, ¿no? Del diálogo, sino que constituyen condiciones necesarias para la legitimidad y la sostenibilidad de las condiciones colectivas. No solo pues se fortalecen en la dinámica del diálogo, sino que también constituyen condiciones necesarias para la legitimidad. Y que lo seamos, aparte de ser legítimo, sea sostenible, ¿no? Sea sostenible en el tiempo. Que llegará un momento de crisis y generará nueva dinámica de diálogo. No hay asuntos eternos, ¿no? Vamos a llegar a un momento de crisis y eso va a generar que unas nuevas condiciones.
¿Es relevante? Sí. Entonces, la prevención y resolución de conflictos acá, el diálogo actúa como un mecanismo preventivo y correctivo. ¿Frente a qué? A lo que hemos tratado en esta presentación, los conflictos sociales. ¿Solo ello? No. También a las organizacionales. Solo ello, no. También a los temas educativos. Entonces, lo que notamos, conflictos sociales, organizacionales y colectivos. Entonces, al permitir la expresión de intereses, necesidades y percepciones, reduce la posibilidad de que, de malentendidos, reduce la posibilidad de que confrontaciones innecesarias. Además, que nos lleva a nosotros como sociedades, como humanos, a una reflexión colectiva sobre problemas complejos. Hay problemas complejos, como sociedad tenemos problemas complejos. Ahora, un problema complejo que tenemos son los fenómenos naturales que existen. Es un fenómeno complejo. ¿Cómo solucionamos en conjunto? ¿Cómo reflexionamos en conjunto? Otro problema complejo es la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, ujú, el asunto político. Pero acá se nos dice, el diálogo contribuye a la generación de soluciones consensuadas y sostenibles. Y va a evitar que se actúe autoritariamente. ¿M? Evitando que las imposiciones de las decisiones unilaterales que puedan generar ¿qué? Resistencias o resentimiento. Ujú. Entonces, hay que fomentar la reflexión, solucionar esos problemas complejos. El diálogo contribuye ¿a qué? A que no existan imposiciones, decisiones unilaterales de A sobre A, B y C, que puedan generar, pues, resistencias. Me rehúso, no, nos rehusamos. Y por otro lado, no solo ello genera, sino un resentimiento colectivo, un resentimiento eh, social. Fortaleciendo la cooperación, también acá, la cooperación se ve favorecida cuando los actores participan en el diálogo genuino, ya que en la comprensión mutua, acá va a facilitar la coordinación de acciones, la identificación de objetivos comunes. Entonces, la teoría nos dice que de sistemas aplicados a organizaciones y a comunidades destaca que la interacción, basada ¿qué? En el diálogo. Esta interacción basada en el diálogo nos permite la integración de la información que está dispersa, ¿no? No acumulas, permite también a la resolución colaborativa de problemas, ¿no? También, ¿no? Permite la mejora de qué? De la eficiencia colectiva. Entonces, el diálogo me permite mejorar la información que está, me permite resolución de manera colaborativa en estos problemas. ¿Qué más me permite? La mejora de qué? De la eficiencia colectiva. Pero hay legitimidad en las decisiones. ¿Cómo? Acá vemos esto. Las decisiones derivadas de procesos dialogados gozan de mayor legitimidad. ¿M? Dado que se incorporan diversas perspectivas. Imagínense un centro de trabajo, ¿no? Hay que dialogar allí. Decisiones que derivan del proceso de dialogar. Hay un conjunto de personas en un centro laboral, hay que dialogar. Entonces, este diálogo eh, gozan de mayor legitimidad, dado que se incorporan diversas perspectivas y fomentan la aceptación en un centro laboral. Pero acá, ya que está el curso se llama diplomado en temas políticos sociales, fomentan la aceptación social. ¿Mm? No te impongo. ¿Mm? No te impongo como gobernador local, regional o como X autoridad o, no, o responsable de cierta institución. No impongo.
porque estás generando un rechazo social. Te genera un rechazo social. Por otro lado, Habermas, este filósofo alemán, argumenta que la legitimidad normativa se sustenta que en la participación inclusiva, incluida. ¿Y qué más? En la deliberación racional, donde los actores están dispuestos a qué? A someter sus preferencias a la crítica pública, ¿no? A someter sus preferencias a los principios de la argumentación ética. Los actores están dispuestos acá a someter sus preferencias a la crítica pública. ¿Por qué no aceptar la crítica pública? Es necesario. Y además dice preferencia de los principios éticos en la argumentación. Acá, la inclusión social consiste en el diálogo. Es como un instrumento de inclusión, ya que garantiza que las voces minoritarias, las voces marginales, sean que escuchadas. Hay voces minoritarias, no son. Por ejemplo, hay muchos grupos, varios grupos que consideran que sus voces son minoritarias y no son escuchadas. Un ejemplo, americano, ¿no? Afroperuanos. Voces que consideran que sus voces son minoritarias y no son escuchadas, son marginadas, ¿no? Los hermanos indígenas de la comunidad LGTB, ¿no? Entre otros, ¿no? Son grupos minoritarios, son marginados, no son escuchados. No, su voz como si no tuviera sentido, ¿no? Y acá sí este brasilero, Freire, Paulo Freire, también hace mención sobre la pedagogía crítica. Y acá Freire enfatiza que la participación activa y consciente que todos los actores, que de todos los actores, es esencial para la construcción de qué? De sociedades equitativas y democráticas. ¿No? La hace mención de una pedagogía crítica, enfatiza la participación dinámica, consciente de todos los actores. Entonces, la inclusión, en este sentido, no solo es un valor ético, sino también que es una condición para la eficacia en las decisiones colectivas. ¿No? No solo es un valor ético, sino que además es una condición, ¿m? Para la eficacia, ¿no? En las decisiones que los grupos han tomado. Entonces, concluido esta primera presentación, esta primera parte, voy a abordar este esta segunda parte, que tiene que ver con el consenso. Ujú. Voy a tratar fundamentos, procesos y desafíos. ¿En qué consiste el consenso? La construcción de consensos representa un proceso fundamental en la interacción humana, siendo un componente central. ¿Para qué? Para la cooperación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones en diversos contextos de nuestra sociedad peruana o mundial también. La relevancia del consenso radica en que permite integrar perspectivas, permite integrar intereses y valores divergentes. Acá lo que se va a generar son acuerdos que son sostenibles, acuerdos eh, legítimos desde el punto de vista ético y social, lo que dice Susskind y Khrushchev, ¿no? Entonces, esa es la relevancia porque radica en integrar perspectivas. Hay que integrar intereses. Entonces, acá, en este proceso del consenso, no solo es aplicable a pequeñitos grupos o a comunidades locales, sino también resulta esencial a las instituciones, todas las instituciones públicas, organizaciones privadas, ¿no? Y contextos internacionales, donde acá
Las decisiones colectivas requieren que la interacción de múltiples actores con intereses heterogéneos, ¿no? Organizaciones y contextos internacionales donde las decisiones colectivas requieren la articulación de múltiples actores. ¿Con qué? Con intereses heterogéneos. Eh, a diferencia de que las decisiones por mayoría o de las imposiciones, ¿no? De esa situación jerárquica, el consenso busca una participación activa de todos los involucrados, de todos los que están en ese escenario. Ujú. No se imponen, no se actúa jerárquicamente, no es un espacio militarizado ni policíaco. No, no, no. Ahí hay una participación activa y se busca involucrar a todos, o todos tienen que estar involucrados. Se integran las diferentes necesidades y valores en un acuerdo que refleja un compromiso genuino. Entonces, acá, la falta de consenso puede derivar ¿de qué? En conflictos prolongados. Esto puede derivar en conflictos prolongados. Ujú. ¿Qué más? Decisiones poco legítimas. La marginación de voces minoritarias, lo que afecta a la cohesión social y la eficacia en las instituciones. Entonces, falta de consenso, ¿no? Esa falta de consenso. En ese sentido, en ese sentido, en esa situación, acá, eh, comprender la naturaleza del consenso y sus etapas, principios y estrategias de manejo de conflictos resulta esencial para fortalecer eh, la cooperación y la gobernanza participativa. Realizando análisis teóricos del consenso como proceso de construcción, también se abordan etapas, también se abordan estrategias, también vamos a encontrar desafíos y limitaciones. Entonces, hay etapas, estrategias, desafíos y limitaciones, así como también recomendaciones para promover acuerdos sostenibles. Se opta un enfoque teórico puro, priorizando ¿qué? La fundamentación conceptual, la revisión académica de la literatura especializada en negociación, en mediación, resolución de conflictos y en la toma de decisiones. Entonces, este enfoque, que es ¿no? teórico y puro, prioriza fundación conceptual, la revisión académica de literatura especializada. ¿No? ¿En qué? En negociación. ¿Mm? ¿Qué más? En la mediación, en lo que nosotros conocemos con los MARS, ¿no? Resolución de conflictos y la toma de decisiones colectivas. No voy a prender mi cámara, disculpen. Los fundamentos teóricos de la construcción de consenso, acá tenemos a Shuskin, que nos dice algo. El consenso puede definirse como un acuerdo alcanzado entre un grupo de individuos, grupo de sujetos, mediante la deliberación, la integración de intereses. En el Perú todos no tenemos el mismo interés, diferentes grupos con diferentes intereses, tampoco en los valores y en las perspectivas divergentes, ¿no?
pero hay grupos que sí tienen intereses. Un ejemplo, yo tengo interés por la conservación del agua, tengo interés por la minería, tengo interés por no, agricultura, pero acá nos dice el consenso para definir como un acuerdo alcanzado entre un grupo de individuos mediante la liberación y la integración de intereses, valores, perspectivas divergentes. Hay el objetivo, generar estas decisiones que sean pues colectivas, legítimas y sostenibles. Este proceso difiere de la votación mayoritaria o la imposición jerárquica en que su objetivo no es simplemente alcanzar que un resultado, sino el objetivo acá es asegurar que todos los participantes comprendan, que todos los participantes acepten, al menos parcialmente, el acuerdo alcanzado. ¿Por qué no nos vamos a poner todos de acuerdo pues al 100%? Al menos parcialmente. ¿Mm? En la teoría de conflictos o en la teoría de resolución de conflictos, el consenso se considera como una estrategia de negociación co- cooperativa en la que los actores buscan ¿qué? Soluciones integrativas, ¿no? Que maximicen los beneficios colectivos y minimicen ¿qué? Los conflictos latentes. Caray, en el año 98, siglo pasado. Entonces, esta teoría de conflictos sociales nos dice el consenso se considera como una estrategia, algo elemental, fundamental. ¿Para qué? Para la negociación. Porque hay dos actores, ¿no? ¿Qué busca el actor? Solucionar su conflicto, ¿no? ¿Y cuáles? Que existan beneficios colectivos. Y como Estado, ¿qué hay que buscar? Minimizar los conflictos latentes. Entonces, de esa perspectiva de la ética deliberativa de Habermas, ¿m? El consenso requiere que un espacio de liberación racional donde los participantes estén dispuestos a qué? A someter sus preferencias, hay que se somete a las preferencias, además a la crítica pública, ¿no? Pues, a la crítica pública, a la consideración de los argumentos de los demás, ¿no? Promover que las decisiones eh, sean legítimas y que más y éticamente justificadas. Éticamente justificadas. Pero vamos a ver acá unas diferencias entre el consenso y el compromiso unánime. Aunque a menudo se confunde los conceptos de consenso, compromiso y unanimidad, se presentan diferencias importantes. Acá tenemos, vamos a ver por consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso ¿qué implica el consenso? Implica la integración de intereses, ¿no? Implica eh, valores alcanzados en un acuerdo aceptable para todos los participantes, aunque no necesariamente refleja que la preferencia inicial de cada uno. Entonces, esa es la definición o la diferencia que vamos a encontrar. Implica el consenso, integración de intereses, de valores, ¿no? Acuerdos alcanzados, es aceptado por los participantes, pero no necesariamente refleja la preferencia inicial, porque en ese proceso ha sido cambiando y ha sido aceptando. Preferencia A, pero lo cambiaste por un consenso. No aceptaste la preferencia inicial de X, de Y tampoco, pero en ese diálogo eh, se, se, eh, se aceptó. Se aceptó. Y mis intereses han ido variando. ¿Por qué? Porque había un consenso, había un diálogo, hay una interacción. Y acá, en el compromiso, ¿qué es el compromiso? El compromiso consiste en ceder parcialmente en las posiciones individuales para llegar a un acuerdo. ¿M? Para llegar a un acuerdo. A menudo motivado por qué? Por la necesidad de finalizar la deliberación.
Ya, dice, te cedo, ya, ¿no? Finalizar el diálogo. Te cedo ya parcialmente mi posición, porque quiero llegar a un acuerdo. O me doy cuenta también que no es como lo yo que espero, ¿no? A menudo esto está motivado por la necesidad de finalizar la deliberación. Ya deseas que termine, ¿no? Que termine. Ya, conflictos, cuando ocurre eso en los conflictos sociales, firman acta, ¿no? Firman acta. Pero otro es por unanimidad, que acá requiere que todos los participantes estén completamente de acuerdo con las decisiones, lo que puede ser difícil de lograr y pueden generar ¿qué? Bloqueos en procesos complejos. ¿Mm? Se requiere que todos los participantes estén completamente de acuerdo en las decisiones, lo que pueden ser difícil, no de lograr. ¿Pueden generar bloqueos? Sí, 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 sí. ¿Mm? Ya por unanimidad. ¿Mm? Pero no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Es difícil eso, por unanimidad. No se ponen de acuerdo. Unos están parcialmente, otros sí, pero bueno, es complejo. Entonces el consenso, por lo tanto, se distingue ¿por qué? Porque acá hay una búsqueda de equilibrio entre la integración de intereses y la aceptación colectiva, evitando que los extremos, ¿no? De imposición. A y B, que se han vuelto extremos. Hay que evitar. Ese consenso permite evitar, me va a llevar a evitar, me conduce. Entonces hay un equilibrio ahí. Ni para acá, ni para acá, ni para acá. Entonces ambos extremos. De imposición o de conformidad forzada. Evitar que la conformidad sea forzada, o sea, violenta, ¿no? O sea, violenta. Hay principios también acá. ¿Mm? El consenso efectivo se basa en varios principios conceptuales y éticos porque estos guían al proceso de liberación y aseguran la sostenibilidad de los acuerdos. Y acá, ¿qué tenemos acá? La escucha activa y el respeto mutuo. Reconocer la dignidad, reconocer la legitimidad de las opiniones de todos los participantes. Y acá es evitar que descalificaciones, evitar descalificaciones de ideas. ¿Mm? En la escucha activa implica comprender profundamente los argumentos de los otros. Formulando acá preguntas de qué? Preguntas clarificadoras. Vas a ir demostrando interés genuino de sus perspectivas. La escucha implica comprender profundamente los argumentos de los otros. A, B y C. En el escenario que me encuentro. ¿Ya? Hablo de manera general. Y ahí se van fundando. No entiendo, formulo preguntas. ¿Me sabrán aclarar las preguntas? ¿Mm? De esas preguntas genera interés, o estoy generando interés, genuino, ¿no? De las perspectivas que tienen, en lo que tiene el otro. En la transparencia, tenemos acá que nos dice compartir información relevante y explicar las motivaciones de manera clara, evitando que manipulaciones, evitando que ocultar, ¿m? Evitando ocultar. También tenemos otro principio que es la empatía y la comprensión de perspectivas divergentes. Esto permite valorar la diversidad de intereses. Valorar, ¿no? Y que es valorar acá los intereses, pero también generar soluciones integradoras. En el principio de voluntariedad y disposiciones al cambio, los participantes deben estar dispuestos a reconsiderar sus posiciones iniciales. ¿Mm? Siempre nos dicen en los diálogos, ¿no? Reconsidera tu posición, reconsidera tu comentario. Entonces, a que existe la reconsideración, ¿lo adapto a qué?
a una nueva alternativa. Fisher, ¿no? Dice voluntariedad y el sujeto, vamos a decir, está dispuesto al cambio, deben estar dispuestos a reconsiderar sus posiciones. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínense cuando uno es niño o adolescente, pide permiso a mamá o a papá para salir a una fiesta, papá dice, no, punto, no. No me sales hasta las 10, no me sales hasta no me sales hoy. Papá, reconsidera, ¿no? Tu postura. Mira, ya estoy grande, le das argumentos, ya estoy grande, ya tengo 18 años, entonces ya papá, no llego a las 11, llego a las 10:30, le estás dando nueva alternativa y bueno, reconsidera, sabe que ya eres mayor de edad, o ya tienes 18 años, o ya, no, ya terminaste la universidad, X motivo. Y eso de manera general, de manera general. Pero vamos dando también procesos hacia la construcción de consensos. ¿M? Eh, Se desarrollan etapas acá, secuenciales y dinámicas. Cada una de estas etapas secuenciales o dinámicas está orientada a integrar intereses divergentes y generar acuerdos sostenibles. Estas dos etapas, secuencias y dinámicas. Acá, en estas etapas, vamos acá. Primero, la primera etapa, identificación de intereses y necesidades de los participantes. Aquí en la primera etapa consiste en mapear los intereses, las motivaciones y prioridades de todos los participantes. Un mapeo general, así. ¿Por qué? Porque esto requiere ir más allá de las posiciones declaradas. Vas a identificar valores subyacentes, preocupaciones implícitas y expectativas futuras. Y con la claridad ya en esta etapa es crucial. ¿Para qué? Porque te vas a evitar malos entendidos. ¿Sí? El teléfono malogrado. Y establecer una base sólida, ¿para qué? Para la construcción de acuerdos. Entonces, interesante, interesante. En esta etapa es crucial para evitar que malos entendidos, vas construyendo un escenario, una columna sólida, ¿no? Para que tus acuerdos se mantengan, ¿no? Estos acuerdos sean sostenibles y la decisión sea sencilla, rápido. Acá, en la generación de opciones y alternativas, una vez que acá se van identificando los intereses, los participantes acá, ¿qué pasa? Colaboran en la creación de soluciones posibles. Tengo esta propuesta, tenemos esta propuesta. ¿Mm? Porque colaboran, A, B, C, ambos están colaborando. En relación a su perspectiva, a su, a sus saberes previos que tengan, a su cosmovisión, a su cultura, a su ideología, al contexto, a sus intereses. La generación de alternativas amplía que el espectro, que el círculo se va aperturando de opciones y permite que encontrar soluciones integradores que satisfagan que parcialmente los intereses. Esta etapa requiere que creatividad. Esta etapa requiere apertura cognitiva y disposición que a explorar escenarios diversos. Entonces, no, miren, se requiere allí creatividad, creatividad. ¿M? Se requiere apertura cognitiva, disposiciones también, y exploras escenarios diversos. En la discusión y la liberación de propuestas, acá durante esta fase, se intercambian y se analizan las opciones de manera estructurada, ¿no? No, la discusión, se intercambian y se analizan opciones de manera estructurada.
En la deliberación implica que el argumento sea racional, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Una cosa es el argumento y una cosa es la opinión. ¿M? La opinión a veces es estúpida, ¿no? El argumento ya va en un sentido racional. Eh, la diversión, como argumento racional, va a ir la razón, ingresa ahí, va a clarificar las dudas que existen en ese escenario, en ese grupo, y ahí vas a identificar conflictos potenciales. Identificas conflictos potenciales y vas construyendo entendimiento en las partes. Construyes entendimiento en las partes. Entonces, el diálogo constructivo y la negociación cooperativa son esenciales para superar ¿qué? Posiciones rígidas. El diálogo constructivo y las negociaciones cooperativas son esenciales para superar las disposiciones que son rígidas. Entonces, el diálogo constructivo, la negociación cooperativa. Entonces, ¿va a superar qué? Esa posición vertical, no autoritaria, que no escuchas a los otros y actúas, ¿no? Violentamente, ¿no? Tomando decisiones. Ujú. En la evaluación conjunta, los participantes analizan colectivamente cuáles son los beneficios, ¿no? O además, solo beneficios, sino también los riesgos y los costos de cada alternativa. Entonces, va ese conjunto de sujetos, son los participantes, van analizando y entre ellos se interactúan, ¿no? Entre ellos acuerdan cuáles son riesgos, cuáles son los costos. Tres situaciones: beneficios, riesgos y costos. La evaluación, acá, fortalece la percepción de equidad y garantiza que la decisión final no se base únicamente en la influencia de los actores más poderosos. Entonces, esta evaluación fortalece la percepción de equidad, garantiza también que la decisión final no sea únicamente la influencia de otros actores poderosos. Además, acá permite anticipar problemas de implementación, que más ajustar que el acuerdo según las necesidades colectivas, según necesidades colectivas. En los acuerdos consensuados y en la documentación del mismo. Entonces, finalmente acá se alcanza el acuerdo, ¿no? Se refleja un compromiso compartido. La documentación formal de documento que incluye los compromisos de cada actor. Ahí viene que es necesaria la documentación, pues, ¿no? Los mecanismos de seguimiento y los criterios de evaluación. ¿Mm? Ya hemos alcanzado los acuerdos, ahí viene la documentación. ¿Ahí para qué? Para los compromisos que hemos asumido, ¿no? Hay que también hacer seguimiento a esos conflictos, ¿no? Hay que tener criterios para establecer qué criterios de evaluación y no generar que en algún momento regresar a la etapa inicial. Esto asegura la claridad, esto asegura que la transparencia y la legitimidad del acuerdo, facilitando que su implementación y sostenibilidad a largo plazo. Esto que nos asegura claridad, que nos asegura transparencia, que nos asegura legitimidad, que nos asegura acuerdo, que va a ir facilitando su implementación, ¿no? A largo plazo, en el tiempo. Acá en el tema de manejo de conflictos, los conflictos son inevitables, va a existir siempre, mientras existe la especie humana. Son inevitables en procesos de consenso, dada que la diversidad de intereses y de perspectivas. Mencionaba a la parte inicial, en Perú todos no tenemos el mismo interés. ¿Mm? Existe diversidad de interés por regiones, por grupos,
por clanes, ¿no? Y también todos tenemos nuestras diversas perspectivas. En la gestión de conflictos se centra que a superar obstáculos que y resistencia sin comprometer la integridad del proceso. Y hay que ir separando también separación de personas y problemas. Un asunto son los problemas y otro son las personas. Centrarse ¿qué? En los intereses. Ujú. Centrarse en los intereses. Y no se debe centrar en las posiciones individuales, porque eso no me va a llevar a solucionar el conflicto. Eso no me va a generar que exista un consenso. Sabemos que existen diversos intereses, sabemos que existen diversas perspectivas. No debemos centrar en la posición individual, sino centrar en los intereses colectivos. Reformulación y la clarificación acá, ¿esto qué es? Para interpretar ideas, para fomentar el entendimiento mutuo. Reformulación y clarificación porque las ideas tienen que reinterpretarse, tienen que ser claras. Soluciones integrativas también acá es, ¿por qué? Porque de identificar alternativas que satisfagan parcial o totalmente los intereses de todos. No podemos satisfacer los intereses de todos, es complicado, pero sí se puede, sí se satisface parcialmente, ¿no? Los intereses. Pero hay que buscar soluciones integrativas. Esto identifico alternativa A, B, C, lo que corresponda, ¿no? Y la facilitación neutral, los mediadores imparciales guían que la deliberación y aseguran la participación equitativa. ¿Mm? Los mediadores imparciales guían la deliberación, ¿no? La acción deliberativa y aseguran la participación de manera de todos, ¿no? De todos los actores. ¿Tenemos desafíos y limitaciones en la construcción del consenso? Hay desafíos. ¿Por qué? Y acá tenemos esta palabrita que ustedes ven. Las diferencias culturales y de valores. Imagínense Perú que tiene diversas culturas, costa, sierra y selva. También en valores. Esa diversidad cultural y sistemas de valores pueden dificultar la identificación de intereses comunes y la evaluación de alternativas. La sensibilidad cultural y la formación de comunicación intercultural son herramientas esenciales. Pues hablamos de la interculturalidad, de la multiculturalidad, ¿no? Es esencial para qué? Para superar los desafíos que existen acá por las diferencias culturales que existen, ¿no? Diferencias culturales. Otro es la desigualdad de poder entre los participantes. Hay las asimetrías, ¿no? De poder que pueden influir en la deliberación, favoreciendo la voz de los actores dominantes. Acá está la facilitación imparcial y la implementación de riesgos de participación equitativa ayudan a qué? A garantizar que todas las voces sean garantizadas, que todas las voces sean consideradas, que todas las voces sean escuchadas, que todas las voces sean tomadas en cuenta. Pero también existe resistencia al cambio o a ceder posiciones, ¿no? Para algunos participantes pueden ser reacios o son reacios a modificar su postura inicial, ¿no? Porque van a generar o van a causar un bloqueo de alternativas. Bloqueo de alternativas. La construcción de confianza, la argumentación ética y la comunicación efectiva son fundamentales para superar la resistencia, ¿no? La construcción de confianza, la argumentación ética y la comunicación efectiva son fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hacer? Generar confianza.
Pero que la argumentación tiene que ser ética también, tiene que ser efectiva, ¿no? Con ello se supera la resistencia a modificar ¿qué? Modificar mi postura inicial. Y no me va a bloquear en la generación de alternativas, no se va a bloquear. Riesgos de consenso artificial, acá, cuando los participantes ocultan conflictos reales de presión social o temor a confrontaciones, se produce un consenso superficial que no refleja acuerdos genuinos, ¿no? Que no, los espacios seguros facilitan la ética y la apertura al conflicto constructivo. ¿Son esenciales para qué? Para evitar esta situación. La construcción del consenso, ¿m? Es un proceso complejo. Ahí se tiene que establecer, se tienen que crear estrategias basado en principios éticos, en valores, ¿no? También en principios basados en la comunicación efectiva, y en esa deliberación racional. Su importancia radica ¿qué? En la capacidad de que se generen decisiones que sean legítimas, aceptadas por los actores, que sean también sostenibles, que se mantengan en el tiempo y no encontrándose en constante caos, y las inclusivas, ¿no? Las inclusivas. Entre las estrategias más recomendables para mover consensos efectivos, se destacan en lo siguiente. Acá tenemos, en esto se destaca. Seguir etapas claras y estructuradas de identificación de qué? De intereses. Seguir etapas claras, vas estructurando, identificando los intereses, generas alternativas, hay deliberación, evalúas, ¿no? Y formalizas el acuerdo en un documento. ¿Mm? Y lo hace firmar, además. Se hace firmar, acá está. Gestionar los conflictos mediante facilitadores neutral. ¿Mm? Siempre hay neutrales allí. Las personas cuando hay conflictos sociales, los grupos, les mencioné, que acuden a veces al sacerdote, al pastor, ¿no? La sociedad civil, a una universidad, a X. Siempre más reconocido. Separación de personas y problemas y búsqueda de soluciones integrativas. Garantizar que la inclusión equitativa de participar, considerando la diversidad cultural. ¿Qué más? Y asimetrías de poder. Debemos nosotros, ¿no? Donde nos encontremos, mantener la transparencia, tener la documentación que corresponda, mecanismos de seguimiento para reforzar la legitimidad, o sea, acercarme a esos acuerdos, ser vigilante o ser vigilante, ¿no? Y ahí vamos a tener la sostenibilidad del acuerdo. Ello me va a permitir que exista un fortalecimiento de competencias teóricas y prácticas en la construcción de consensos. Es esencial para la cohesión social, ¿no? Lo que se requiere ahora que se habla de gobernanza, tenemos en diversos escenarios, la gobernanza, ¿no? Participativa, la gobernanza ambiental. Entonces, la gobernanza y la toma de decisiones colaborativa de todos los niveles de interacción humana. Hay que fortalecer acá una buena gobernanza, para generar una gobernanza participativa. Entonces, esto es la presentación eh, de la temática de hoy, hablando sobre dos temas, dos asuntos, sobre el tema del diálogo y
la construcción de consensos. Me gustaría, si hay algunas preguntas, comentarios. Sí, doctor, muchas gracias. Estuvo clara su participación el día de hoy. Doctores, ¿alguna consulta para el docente? Doctor, me pregunta, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Con buenas ustedes noches. y muy buena noche. Cuídense durante todo. Buenas noches.